Vamos a dar comienzo a la clase número 3 de TICS, que corresponde a Fundamentos de Computación. Esta es la tercera clase de la primera unidad, ¿ya? Y la última, donde vamos a ver la descripción de las funciones, de los componentes básicos y las funciones básicas de los sistemas informáticos, donde vamos a identificar las unidades básicas de un computador y los dispositivos o componentes del hardware. Nosotros habíamos visto ya algunos elementos. Esto es solamente repaso de las últimas dos clases. Entonces, ¿qué son las TICs? Las tecnologías de la información y la comunicación, recuerden, son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información. Nosotros ya habíamos visto esto. ¿Qué recuerdan ustedes de TICs como procesamiento, administración y compartir la información? Ejemplos. Los pueden escribir, los pueden hablar. ¿Qué creen ustedes que funciona como TICs? Los computadores. Ya, el computador. ¿Algo más? Tecnología. ¿Qué tecnología? Andrés. La energía. Lo escucho. Profesor, ¿Sí? ¿incluye tanto software como hardware o me equivoco? Sí, incluye todo. Ah, ya. Entonces serían las redes sociales, el internet. El teclado. ¿No? Ya. Recuerden que tiene que tener estas tres características siempre. Tiene que tener la capacidad de procesar, administrar y compartir la información. Por ejemplo, como dice el compañero, en las redes sociales. Yo la red social, por ejemplo, Facebook, la abro de mi teléfono. ¿Ya? El conjunto de la aplicación de Facebook con el teléfono y el internet funciona como TICs, el conjunto completo. Y todo eso a mí me permite procesar, por ejemplo, cuando yo subo una foto, la administro, le pongo un filtro, le pongo un comentario, le pongo menciono a una persona y comparto esa información, ya sea de manera pública o con mis contactos. Entonces, otro ejemplo, el ejemplo de la clase anterior, el tema de las noticias, ¿ya? Yo las puedo procesar, ¿cierto? La puedo cargar a la página web del canal, puedo administrar desde cuáles minutos quiero mostrar o cuáles son las noticias más relevantes y la comparto con mi público objetivo. Entonces, cuando hablamos de TICs, como dice, son tecnologías, pero son todos aquellos recursos, herramientas y programas, son un conjunto de elementos. Entonces, pensando en ese conjunto, ¿qué otro ejemplo se le ocurre a usted? Piénselo con calma. El driver, el correo, Perfecto. todo eso, ¿no? Así es. ¿No? El Drive a mí me permite guardar mis archivos, crearlos, mandarlos, compartirlos. Lo mismo el correo. Funciona un tanto similar, pero no son lo mismo. ¿El WhatsApp funcionará así o no? El WhatsApp igual nos permite guardar archivos, subir fotos. ¿El WhatsApp procesa o no procesa? No. Cuando hablamos de procesar es porque tiene algún elemento, digamos, de transformación, algún elemento de pasar de un lado hacia otro. Cuando usted está escribiendo, está sacando una idea de su cabeza para mandarla por un texto plano, un texto escrito, hacia otra persona. Eso es un procesamiento. ¿Ya? Es literalmente como procesar comida. Cuando yo tomo verduras y las meto en la juguera, en la licuadora, y la proceso. Tiene que ver con un proceso de transformación. Entonces, cuando yo mando un mensaje, estoy procesando. Estoy administrando, por ejemplo, una cadena. ¿A qué personas se las voy a mandar? Y después simplemente comparto la información. Las TICs generalmente tienen que ver con algo cotidiano del día a día. ¿Ya? No se les olvide eso. Tiene que ver con lo que nosotros hacemos prácticamente día a día porque es una información o un método de comunicación que está pensado para el común de la gente.
Entonces, ¿qué es un computador? Ya habíamos definido que el software es la parte intangible del computador. Y el hardware, la parte tangible. O sea, que la parte que no se puede tocar y la parte que se puede tocar. El hardware no puede funcionar sin el software. ¿A qué se refiere esto? Acá tiene un ejemplo. Un teléfono con la pantalla táctil rota no puede abrir las aplicaciones. Un computador sin sistema operativo no sirve de nada. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que podrían ser software? Un ejemplo de software. Nómbrenmelo ustedes. ¿Algún software que conozcan? Ya, ahí Miriam me había puesto el disco duro. Me imagino que respecto a la pregunta anterior. El Office. Ya, el Office. El Word, El Windows. Word. Ya. en sí los programas. Claro, los programas, pero ¿cuál? ¿Cuál conocemos nosotros con detalle? Es como que si yo le preguntara El ¿qué tipos de panes conoce? Conozco la marraqueta, la yuca, pan batido, que es lo mismo que la marraqueta, el baguette. ¿Cuáles conocen ustedes? El Word, Ah, el Paint. Paint, ya. PowerPoint, El PowerPoint. Excel. Hay uno que lo tienen al frente, lo están usando. WhatsApp, Zoom. El Zoom. El Bien, Zoom. bien. Ya. No tienen que pensarlo tanto, sino que El Meet. ya, el Google Meet, perfecto. Analicen más bien lo que ustedes Telegram. hacen el día a día. El Telegram. Piensen en su teléfono. ¿Qué aplicaciones tienen en su teléfono? Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Ahí aparecieron 4 al tiro. Telegram. Todo eso es software. ¿Ya? Tinder. También, Grindr. también. ¿Qué es Grindr? Lo mismo que el Tinder, pero con diferente orientación. No, sí me di cuenta. Ya, eso es, todo es software, todo, absolutamente todo. Incluso si hay software que no tienen nombre. Por ejemplo, usted enciende su Smart TV y el Smart TV tiene un menú, se puede conectar al Netflix, se puede conectar al navegador, ¿cierto? Pero ¿cuál es el sistema operativo del televisor? No tenemos idea, pero sigue No siendo, tenemos. ¿ya? Sigue siendo un programa, sigue siendo software. Entonces, todo eso que nosotros no podemos tocar y que incluso de repente no conocemos el nombre, que sirve para controlar el hardware, es un software. No tiene que pensar tanto, no tiene que rebuscárselo, simplemente piense en lo que usted día a día consume como programa. El WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el Tinder, el Grindr, el Telegram, todas esas cosas funcionan. Entonces, el hardware, toda parte tangible del computador. Miren su computador y nómbrenlas. A ver qué tan... El teclado, el mouse, Micrófono, mouse. Ya. Teclado, mouse, micrófono, ¿algo más? Los El parlantes. cable cámara. HDMI. Bueno, Cable parlante. HDMI, cámara, monitor, monitor, perfecto. La CPU. la impresora, La CPU, la impresora, el Audífono. USB, ya, audífono, USB El creo que está por ahí. táctil, ¿El qué? táctil. El táctil, el pad del mouse. Ya. Eso es como mirando el notebook nomás, ¿cierto? Los routers. El router también. Pensemos en un computador de estas torres. Tenemos la disquetera, el lector de CD, los puertos USB, los escáneres, las impresoras, la disquetera, la disquetera. Hay harto de dónde usar. Y en el caso del teléfono, ¿cuál será La el hardware? cámara, ¿Del teléfono? del teléfono en la pantalla, Ya, claro, el hardware principal del teléfono es la pantalla, pero ¿qué más tenemos? la batería, Batería, las cámaras, las cámaras, Las y micrófono, el cable de cables. USB, Ya, el audífono, ya. eso, más que nada. Más que nada eso, ¿cierto?
pero anda muy similar a lo que es un computador, un pequeño computador con otros, digamos, dispositivos de entrada y salida, que son los periféricos, pero funcionan igual. Ya. Elemento clave de las TICs, ¿cuál era? Y que los está ahí mismo diciéndole a gritos lo que es. El sistema operativo, el principal elemento que permite que todo lo que conocemos funcione. ¿Por qué es tan importante el sistema operativo? En sus palabras, ¿qué cree usted? Si quieren lo pueden escribir y yo lo voy leyendo. Porque sin él no podríamos hacer funcionar un computador, pues si no tiene sistema operativo, ¿de qué sirve un computador? Ya, perfecto. Porque sea como sea, el sistema operativo pertenece al software, ¿ya? A la parte intangible. Es un conjunto de programas. Por ende, es un conjunto de software. Y el hardware, el software sin software, no funciona. ¿Por qué otras cosas más creen que es importante? Piensen. A ver, porque si tuviéramos un teléfono roto, no lo funcionaría el táctil, pues, profesor. Claro, No pero... podríamos abrir las aplicaciones. Pero yo voy a No permite. ¿Cuál es la importancia? Por ejemplo, usted en este mismo momento está al frente de un computador, al frente de un teléfono. ¿Qué es lo que ¿Nos le permite realizar tareas? Ya, les permite realizar las tareas, como por ejemplo, ¿qué tareas? Un PowerPoint, un Excel. El cuestionario. Ya, el cuestionario, pero pensemos en algo más básico. Los que están en el teléfono, ¿sí? ¿Les permite, por ejemplo, hacer llamadas? Sí. Ya, esa es una de las tareas que controla directamente el sistema operativo del teléfono. En caso de los que están en computador, ¿les permite administrar sus archivos? Sí. Enviar correo. El correo también, les permite ver qué navegador van a utilizar. Profe, disculpe, sabe que hay alguien que está escuchando un programa y se acopla con usted. Ya, ahí lo silencié. Gracias. Ya, ahí ustedes síganme explicando. ¿Qué más piensan? Controlar las llamadas, como dice acá. Podemos ver en qué navegador vamos a hacer la tarea. El compañero había dicho cuestionario. Todo lo que nosotros necesitemos hacer, por ejemplo, como mandar un correo, poner una alarma, mandar un mensaje, tener que hacer una videollamada, todo lo que el sistema operativo pueda controlar y ordenar, lo permite hacer el sistema operativo. Esa es su principal importancia. Ahora, lo que habíamos visto también en la clase anterior es cuántas funcionalidades tiene o tareas puede controlar. Yo les había dicho que si nosotros vamos al menú de inicio, podemos ver todas las aplicaciones que tiene conectadas, o mejor dicho, que tiene instaladas, y las configuraciones que nosotros también podemos entrar. Por ejemplo, en configuración, yo puedo configurar el sistema, los dispositivos, teléfonos vinculados, administrar las redes, idiomas, configurar el Cortana para que utilizar los comandos de voz, ¿ya? La privacidad de qué tiene acceso o no al sistema. Podemos configurar miles de cosas en un sistema operativo. Entonces las funcionalidades no es que sean infinitas, pero son tantas que al final uno nunca las termina de dominar completamente. Y la pregunta que les había hecho la clase anterior, ¿es necesario que yo me aprenda todas las funcionalidades del sistema? Usted nos dijo que no todas, pero algunas. Ya, ¿y por qué les dije que no? Porque son mucha información que muchas veces no nos sirve de mucho. A no ser que seamos un informático o un, no sé, otro que se dedica a la computación en sí, o los que arman un computador. Ya, en realidad lo que les dije, lo que usted dice está bien, pero el único cambio que le haría a su, digamos, descripción, es que tiene que ver con el enfoque, ¿ya? Tiene que ver con
la tarea o con la carrera. Por ejemplo, en el caso de ustedes que son de farmacia, a usted no le interesa saber cómo programar o cómo configurar servicios y cosas así. Pero sí le puede interesar cómo controlar los archivos, hacer un inventario, cómo usar el Excel para poder generar una pequeña base de datos, cómo poder mandar correos masivos, cómo poder visualizar diferentes páginas web, ese tipo de cosas. Tiene que ver más bien con la necesidad de la persona y el objetivo o la finalidad para que va a utilizar el computador. Más que con si usted es experto o no, usted puede aprender de igual. Pero tiene que ver más bien con la necesidad de lo que yo necesito realizar. En función de eso, yo tengo que ver qué es lo que voy a aprender y qué es lo que voy a desechar. Ya, el Windows 10. Nosotros ya habíamos visto un poco la interfaz del Windows 10. En realidad la vimos completa. En este caso, como es un repaso, tenemos simplemente las diferentes áreas, que son los iconos, el escritorio, botón de inicio, barra de tareas, reloj y calendario, y las notificaciones. Cada área tiene una diferente función. El escritorio es el área principal. Nosotros tenemos que ver el escritorio de Windows como si fuera un escritorio real. El área principal es donde yo pongo las carpetas, los papeles, la corchetera, mis cuadernos, todas esas cosas. El botón de inicio es como los cajones, donde yo voy a guardar las cosas importantes, donde tengo acceso a todo. A mis papeles, mis archivos, facturas, libretas de anotaciones, qué sé yo. Las notificaciones son como post-it. Son cositas que me van apareciendo, que yo voy anotando como pequeños recordatorios que me va entregando el sistema operativo para recordarme si está pasando algo o si tengo que hacer algo. Los iconos son una representación gráfica de algún programa. ¿Ya? Yo les había explicado en algún minuto, por ejemplo, yo puedo ir al botón de inicio y encuentro la calculadora. Ahí está la calculadora y abro la calculadora. Pero si yo voy al botón de inicio, escribo ejecutar, me aparece la aplicación de ejecutar. Y escribo calc, C-A-L-C, calc, también puedo abrir la calculadora. La puedo abrir por un comando. En realidad, el icono eso es lo que hace, ejecutar un comando de texto. Los iconos lo que nos permiten es simplemente poder ejecutar estos comandos de manera visual, de manera un poco más, va a sonar raro, pero tangible, algo que yo puedo ver y tocar. Yo realmente no lo estoy tocando, pero me da esa sensación. Voy a abrir, tocar este Excel, voy a tocar, doble clic a esta carpeta y la voy a abrir. Para eso funcionan los iconos. Y el reloj y el calendario, donde podemos ver la hora y fecha configurada del sistema. Ya, hasta acá. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? ¿Algo que repetir? ¿O está todo claro? ¿De esto se va a tratar el cuestionario? Claro, de todo lo que estamos viendo, la primera y segunda clase. Ya. Continuamos entonces. La manera de trabajar de Windows es mediante su sistema de archivos y carpetas. Recuerden que todos los sistemas operativos, independientes de un teléfono con Android, con iOS, un computador con Windows, un Mac o Linux, funcionan mediante un sistema de archivos y carpetas. Para crear una carpeta o un archivo podemos usar una ubicación, como por ejemplo el escritorio, o yo puedo utilizar mi PC, ir al disco duro, qué sé yo. Generalmente lo trabajamos en el escritorio. Clic derecho, nuevo, carpeta. Y para los archivos,
clic derecho, nuevo, y seleccionamos uno de los archivos que tenemos, digamos, predefinidos en el sistema, ¿ya? Yo la verdad es que puedo crear cualquier tipo de archivo que a mí se me ocurra, pero tengo que hacerlo de manera manual y tengo que saber hacerlo, un poquito más complejo. Lo mejor es que ustedes se dejen llevar o se guíen por el menú contextual. El menú contextual, recuerden que es clic derecho, nuevo, y aparece. También lo podemos hacerlo con la combinación de teclas mayúscula y F10. Profesor, una pregunta, y cuando yo creo una carpeta nueva y quiero instalarle un archivo que bajé, ¿cómo lo tengo que hacer? Que bajé de la web. Por ejemplo, yo voy a crear una carpeta acá. ¿Cómo, disculpe? O una tarea de ustedes. Ya. Por ejemplo, yo creé la carpeta que se llama ejemplo. ¿Cierto? Voy a ir a las descargas. Y acá tengo varios archivos. Por ejemplo, tengo este de la semana 3, que es la presentación de esta semana. Le doy clic derecho. Yo les había dicho que cuando fueran a mover archivos, primero los copien, o a menos que sea un archivo muy pequeño, los corten. En este caso, como un archivo chiquitito, una presentación, le voy a dar cortar. Voy a minimizar esto, voy a ir a la carpeta ejemplo, y le voy a dar clic derecho, pegar. Ah, ya. Y de esa manera la moví de la ubicación. Entonces, cuando yo abra mi carpeta de ejemplo, ahí está la presentación de la semana 3. Perfecto. Me quedó claro. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Y esto es un archivo, y recuerden que, ¿cuál es la diferencia principal entre un archivo y una carpeta? ¿Qué creen ustedes? La carpeta sirve para guardar o contener carpetas. Y los archivos ¿Ya? contienen datos e información. Perfecto. ¿Ya? Las carpetas son simplemente contenedores. O guardan otros archivos o guardan otras carpetas. Yo en la carpeta no puedo escribir mi nombre, mi correo, no puedo guardar pegar una foto directamente para visualizarla. Guardo el archivo de la foto o el archivo de música. Mientras que en los archivos yo puedo hacer eso. Puedo guardar, por ejemplo, la presentación de PowerPoint tiene las fotos, tiene texto, tiene correo, tiene algún link, qué sé yo. O sea, el archivo guarda datos. Claro, el archivo es el que guarda los datos. La carpeta simplemente es un contenedor de archivos, nada más. Es para organizar, para ordenar. Por ejemplo, yo podría hacer en la misma carpeta de ejemplo, voy a tener mis asignaturas. Voy a tener TICS, voy a tener matemáticas, voy a tener comunicación. ¿Ya? Y ahí voy sumando las asignaturas. Esto de la semana 3 es de TICS. Lo muevo a TICS. ¿Ya? Y con eso genero una estructura de archivos. La carpeta ejemplo tiene 3 carpetas. Cada carpeta contiene diferentes archivos. Y esos archivos contienen algunos datos, que con esos datos yo creo o transformo la información. El menú contextual, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? El menú contextual, como habíamos dicho en algún minuto, es para sacar opciones adicionales. Y sus opciones varían en función de donde yo doy el clic. Sobre una carpeta, sobre el botón de menú de inicio, notificaciones, archivo, programa, mi PC, etc. Son las configuraciones u opciones adicionales de cada elemento. ¿Ya? Esta es una carpeta de papel de toda la vida. Dentro de este está el archivo que contiene los datos de la información. Cuando nosotros tenemos una carpeta con, por ejemplo, nuestro currículum, o cuando ustedes se fueron a matricular y le entregaron una carpeta con papeles, nosotros lo único que hacemos es esta transformación a lo digital.
¿Ya? Cuando yo creo la carpeta, simplemente contiene lo que yo le voy a guardar. ¿Yo dentro de una carpeta puedo guardar una carpeta más pequeña? Sí. De manera digital, las carpetas no tienen tamaño, son simplemente carpetas. Son todas iguales. Y una puede contener miles de carpetas dentro. El teclado. Para utilizar los comandos que veremos en las próximas diapositivas, primero debemos conocer lo principal en un teclado. Recuerden las teclas. Recuerden que tenemos dos opciones para las teclas. Tenemos la tecla Control, la tecla de botón de inicio y la tecla Alt. Y la tecla mayúscula o Shift. En el caso de los notebooks, traen la tecla FN de función, que cuando yo la activo, cambian las funciones de las teclas F12. Entonces recuerden que algunos computadores, para poder funcionar las teclas F12, tengo que activar el botón FN, mantenerlo presionado, para que haga lo que yo necesito. Por ejemplo, FN mayúscula, el 10, perdón, F10, voy a hacerlo acá. FN. Bueno, ahí no quiso funcionar, pero ahí está. ¿Ya? Ahí sacamos el menú contextual. El famoso clic derecho. Comandos. Control C para copiar, Control V para pegar. ¿Cuál es la diferencia principal entre el Control C y el Control X? Sirve para mover de ubicación un archivo. Ya, pero ¿a qué se refiere eso para mover de ubicación? El control C es el que copia el archivo en otra carpeta. Ya. Y el control X corta el archivo y uno lo puede mover, pero al momento de moverlo se puede perder esa información si uno lo corta. Ya, por ahí va. El Control C lo que hace es una copia. El original lo deja intacto, no le hace nada. Lo deja tal cual. Si a mí en el proceso de copiar me pasa algo, simplemente vuelvo al original y no voy a tener ningún problema. En el caso del Control X, yo estoy trabajando directamente sobre el archivo original. Se me cortó la corriente y se perdió ese archivo. Y Control Z y Control Y para deshacer y rehacer archivos. En realidad para deshacer y rehacer comandos, ¿ya? Cuando yo copio y pego, lo que estoy haciendo es rehacer o deshacer el último paso hecho. ¿Ya? Los comandos del sistema operativo. El Shift F10 que ya lo habíamos visto para el menú contextual. ¿Este lo probaron, el Windows L, ustedes? No. ¿Ya? Recuerden que sirve para bloquear el Windows. No es que lo bloquee y no se pueda utilizar más, es simplemente para ir a la pantalla de inicio. Después de la clase, si quieren, lo prueban. Windows M lo que hace es minimizar todas las ventanas al mismo tiempo. El tabulador para cambiar de ventanas. Recuerden que la flecha tabulador es la que tiene dos flechitas hacia izquierda y derecha abajo del escape. Y el Shift más suprimir, que sirve para eliminar archivos de manera permanente. Con eso estamos. Hasta acá, dudas, consultas. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que repetir? ¿Algo que no se haya entendido? No se entiende súper bien, profe, pero yo creo que esto es práctica. De hecho, esa es la respuesta correcta. Pero se entiende.
se entiende bastante bien. Gracias. Ahora, profe, una pregunta, bueno, no sé. ¿Por Sí, qué a dígame. veces cuando a uno le piden un correo, nos piden el correo con una carpeta comprimida, donde van todos los archivos, pero que esa carpeta vaya comprimida? Ya. Eso es de un poquito más adelante, pero me gusta la pregunta. Ya. Me gusta esa pregunta porque tiene directa relación con lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago un correo, mi email, hace un correo nuevo, y lo que dice usted, me están pidiendo que mande, no sé, el certificado de alumno regular, una foto carnet y varios archivos más, pero todo comprimido en un correo. Por ejemplo, acá yo tengo la carpeta ejemplo, que tiene el archivo de TICS, que tiene la semana 3, que tiene que tiene esta presentación. Y yo necesito mandar toda esta estructura de carpetas. Necesito mandar la carpeta ejemplo, con la carpeta comunicación adentro, la carpeta matemática y la carpeta TICS. Necesito mandarlo todo adentro. Cuando yo hago un correo y trato de adjuntar un archivo, adjuntar, me voy al escritorio, me voy a carpeta ejemplo y la abro, no la puedo adjuntar la carpeta normal. De hecho, tampoco puedo adjuntar la carpeta comunicación ni matemáticas. En los correos yo no puedo adjuntar carpetas. No puedo. Es imposible adjuntar una carpeta en un correo. La única manera de poder adjuntar carpetas para que no se pierda esa estructura, ese orden, es que yo la comprimo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la carpeta ejemplo, les doy clic derecho y lo tengo que utilizar algún compresor, por ejemplo, estos libritos que están acá, que son el WinRAR, o la versión por defecto es enviar a carpeta comprimida en zip. Y de esa manera me va a crear una carpeta que también se va a llamar ejemplo, pero está comprimida. Tiene otro icono. Diferencias. La primera es que al estar comprimida, si se fijan, ya lo abre con otro programa o con otro visualizador, porque está comprimida. Y segundo, cuando yo reviso el peso, ahí dice, por ejemplo, la fecha de creación y el tamaño es de 10 megabytes. ¿Cierto? Sí. Pero en el caso de la carpeta comprimida, el tamaño es de 2,69. Mucho más liviano. Es más liviana. Las carpetas comprimidas generalmente, o sea, depende del tipo de archivo que tenga adentro, yo las puedo comprimir el tamaño para que pesen mucho menos. Entonces, ¿qué hace eso? Que sean mucho más fáciles de enviar por correo. Entonces, yo voy a adjuntar de nuevo, me voy al escritorio, busco la carpeta ejemplo, pero la que está comprimida. Ahí está, ejemplo, comprimida. Le doy a abrir. Y ahí me está adjuntando la carpeta completa con toda su estructura dentro. Para eso se utilizan las carpetas comprimidas. ¿Y el archivo se puede comprimir o no? También. ¿También? Si yo quisiera comprimir solamente la presentación, por ejemplo, recuerden que en la carpeta ejemplo yo tengo 3 carpetas y dentro de la carpeta TICS está esta presentación que pesa 10 megabytes, 10.551, 10 megabytes. Si yo le doy clic derecho, enviar a carpeta comprimida en zip, lo va a comprimir también. Y ahí tienen la diferencia de tamaño de cada uno. De 10.000 pasó a 2.700. Ya, me queda claro. Dígame, Andrés. Profesor, ¿me puede mostrar de nuevo cómo comprimir? Sí, claro. Cualquier archivo que yo quiera comprimirlo, yo tengo 2 opciones. En el caso de los computadores nuevos que no tienen absolutamente nada instalado, yo le doy clic derecho, nuevo, o sea, perdón, clic derecho, enviar a carpeta comprimida en zip. Esa es la manera que viene por defecto en todos los Windows. En el caso de los computadores que tienen instalado el WinRAR, por ejemplo, yo voy al botón de inicio y escribo WinRAR,
que es una de las aplicaciones más comunes de compresores, simplemente le doy clic derecho y selecciono una de estas opciones, añadir al archivo semana 3, añadir y enviar, añadir a semana y enviar por email. La opción más recomendada, utilizar esta, porque conserva el mismo nombre y la comprime de manera inmediata. Ahí está comprimiendo y ahí está listo. Entonces, ahí tengo dos archivos diferentes, porque uno es WinRAR y el otro es WinRAR zip. Perfecto, profe. Generalmente, el WinRAR tiene un poquito mejor de compresión. Si se fijan, tiene una diferencia de 2400 a 2700. Como de 300 puntos, o 300 kilobytes, mejor dicho, la diferencia. ¿Ya? El WinRAR tiene un poquito mejor nivel de compresión que el WinZip. Pero si usted quiere irse a la segura, yo le recomiendo que lo haga en WinZip, porque eso abre en cualquier parte. En cualquier computador, en cualquier teléfono, usted puede abrir un WinZip. Si usted le manda un WinRAR al compañero y lo tiene en el teléfono, el compañero va a tener que instalar un gestor de archivos comprimidos en el teléfono. Si usted se lo manda en WinZip, lo va a poder abrir sin ningún problema. ¿Se entendió esto, cierto? ¿Al resto? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Lo explico de nuevo? Clarito, profesor. Sí se entiende, profesor. Ya. Genial. Nos quedan unos minutos todavía antes del cuestionario. Vamos a aprovechar de repasar lo del Drive para las personas que tenían ahí las dudas de cómo lo hacemos, cómo trabajamos con el Word si no tengo el Word. ¿Cómo abrimos el Drive? Primero que nada. Desde nuestro correo. Claro, cuando yo inicio sesión en mi correo, me voy al botón de aplicaciones y tengo el Drive. Le doy clic al icono de Drive y se me va a abrir una pestaña nueva. Esperemos que cargue. Y acá tengo el Drive. Entonces recuerden, el panel izquierdo es donde tengo acceso primero al botón del comando nuevo, que me permite generar los tipos de archivos. Tengo el botón de mi unidad, que me permite ver los discos duros o en el fondo mi unidad en la nube, en internet. Lo que está compartido conmigo, lo que me han enviado alguna vez, los archivos más recientes, lo que he trabajado en el último tiempo, los destacados si yo quiero dejar alguno como favorito, y la papelera que es lo que yo he eliminado. En mi unidad, si bien se ve un poco diferente al Windows, funciona de la misma manera. Tengo carpetas y tengo archivos. Entonces, esta misma estructura de la carpeta ejemplo lo vamos a crear en el Drive. ¿Cómo era? Nuevo, carpeta, se llamaba ejemplo. Le vamos a poner crear. Dentro de la carpeta ejemplo, vamos a dar un doble clic y vamos a crear 3 carpetas más. Yo acá puedo trabajar desde el botón nuevo o puedo en esta parte en blanco, clic derecho, nuevo, carpeta. Es lo mismo. Y voy a poner TICS, que es Tecnologías de la Información y Comunicación. De nuevo, carpeta. Comunicación. Y clic derecho nuevo, carpeta, que se va a llamar matemáticas. Listo, ahí tengo mis 3 carpetas. Entonces en TICS, yo voy a cargar mi archivo. ¿Cómo puedo cargar archivos? La verdad es que tengo 2 maneras. Puedo ir al botón nuevo, subir archivo, y lo tengo que buscar en el escritorio, o mejor dicho, en el computador.
Voy a ir a escritorio. Tengo ejemplo, tics, y cargo el archivo de semana 3. Ahí está. A abrir. Y de esa manera lo cargo. Una de las diferencias principales que tiene el Drive con el correo es que, por ejemplo, a mí el correo no me permite cargar carpetas. ¿Ya? Yo tengo que comprimir la carpeta para poder mandar esa estructura completa. Ejemplo con TICS, matemática y comunicación. En el caso del Drive, voy a borrar la carpeta ejemplo. Yo puedo ir al botón nuevo y le puedo decir subir carpeta y puedo subir una estructura completa de carpetas. No necesito comprimirlo para poder cargarlo. Subir carpeta y me va a preguntar qué carpeta quiero subir. Y yo le digo la carpeta ejemplo. Le doy cargar. Y me va a preguntar si esta acción cargará todos los archivos de ejemplo. Hazlo únicamente si el sitio es de confianza. Cargar. Ahí está cargando. Se va a demorar un poquito. Ahí cargó la carpeta ejemplo. Y ahí ya cargó el archivo. Entonces, yo voy a ejemplo, que era lo mismo que tenía en el computador, lo abro y me cargó lo mismo. La única diferencia es que no me cargó comunicación y matemática porque estaban vacías. ¿Ya? El Drive no carga carpetas que están vacías, pero lo que sí tenía archivos los cargó sin ningún problema. Me cargó los archivos comprimidos y me cargó el archivo normal. Y la última manera de cargar, voy a borrar esta presentación. Voy a minimizar esta ventana. Voy a ir a la carpeta ejemplo. Voy a la carpeta TICS. Voy a darle un clic sostenido al archivo sin soltar. Le doy un clic y sin soltarlo, sin levantar el dedo, empiezo a mover este archivo y lo puedo mover en el escritorio. Me voy a poner sobre el icono de Internet del Google Chrome, se abre el Drive y lo puedo soltar. Entonces también tiene la función de arrastrar y soltar. De hecho voy a poner esto acá al lado. Voy a poner la ventana ahí al lado. Y puedo cargar archivos arrastrando directamente. Como tengo las dos ventanas una al lado de otra, selecciono todo, lo tomo, lo arrastro y lo suelto en la otra ventana. Es mucho más rápido que tener que estar poniendo nuevo, cargar, si lo selecciono y lo cargo. ¿Ya? Si ustedes se manejan de una manera más visual, yo les recomiendo que pongan una ventana a cada lado, lo tomen, lo arrastren y lo suelten. Ya, nos quedan 20 minutos antes de comenzar la clase. O sea, perdón, de ir al break para el cuestionario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar las cargas nomás porque no me interesa. ¿Ustedes se acuerdan cómo crear un archivo y cómo compartirlo? Sí. ¿Alguien que no se acuerde? ¿O que no sepa? Yo no me acuerdo, profesor. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner nuevo. Por ejemplo, yo voy a crear un documento de Google en la carpeta ejemplo. Nuevo, un documento de Google que reemplaza al Word. El documento nuevo, documento de hojas de cálculo, reemplaza al Excel.
y nuevo, dos presentaciones de Google, reemplaza al PowerPoint. Entonces yo no necesito tener el Office para poder trabajar con cada uno de los archivos o tipos de archivos. Lo puedo hacer directamente desde acá. ¿Cuáles eran las diferencias que tenían? Que era lo que habíamos conversado en la clase anterior. Primero, no tiene botón de guardado, ¿ya? Yo escribo cualquier cosa y automáticamente se va guardando. Borro cualquier cosa y se guarda. Entonces no tengo que estar preocupado de si guardé, no guardé, si me perdió, qué sé yo. Ya lo hace automático. Segundo, no necesito instalarlo en el computador, ya lo cual es bastante práctico. Me conecto a internet, abro mi correo y empiezo a trabajar. No necesito instalar aplicaciones. Y lo tercero es que lo puedo compartir. Cuando yo pongo compartir, por ejemplo, el documento de prueba, le voy a poner guardar, me pregunta con quiénes quiero compartirlo. Si quiero compartirlo con personas por correo o si quiero compartirlo directamente con personas a través de un vínculo de internet. Dame un segundito, por favor. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Entonces, ¿cómo íbamos? Cuando yo presiono el botón compartir, ¿ya? Tengo dos opciones. Lo puedo compartir a través de correos electrónicos, indicarle al correo a la persona a la que quiero compartírselo, o puedo hacerlo mediante un vínculo. Cuando es a personas específicas o de confianza, yo lo hago a través de un correo. Ya le indico el correo de la persona y se lo mando. Por ejemplo, si van a hacer una tarea en grupo. Cuando es un archivo que lo puede ver cualquier persona, no sé, estamos una lista con los números de contacto en la empresa, una carta, un saludo, qué sé yo, lo dejamos con un vínculo. Le damos cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo, cambiamos el permiso dependiendo de lo que queramos, si va a ser solamente para que la persona lo pueda leer, o editor para que lo pueda modificar. Y una vez actualizado, vamos a copiar vínculo y se lo mandamos a las personas que queremos compartírselo. Ya valga la redundancia. Clic derecho, pegar y mandé el vínculo. Entonces, si ustedes abren ese vínculo, ese hipervínculo, van a poder editar mi archivo. Abran ese hipervínculo, por favor, y escriban algo, lo que sea. Ya. Entonces, de esa manera lo puedo compartir. Y la otra manera, como les decía, era que simplemente le pusieran el correo, por ejemplo, en fariacerro.cl, que es mi correo institucional, y se lo mandamos a esa persona para que lo pueda editar. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? En estos 13 minutos que quedan.
los voy a separar en grupos, ya porque nosotros habíamos hecho algo mismo en la clase anterior. Los voy a separar en grupos, van a crear un archivo y lo van a compartir con su nombre y correo y me lo van a mandar. Los que lo hagan antes del cuestionario, o sea, antes de las 11:40, tienen una décima para la próxima prueba. ¿No? Disculpa, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Tienen que en el documento poner su nombre y su correo de cada uno. Bien rapidito, bien sencillo. Con la diferencia de que lo van a compartir poniendo los correos de cada uno. Por ejemplo, me lo van a mandar a mí y se lo van a mandar al correo personal de cada compañero que le tocó en su grupo. Eso es todo. Uno de los integrantes crea el archivo, anotan sus cosas, ¿cierto? Que todos escriban, esa es la idea, lo comparten y me lo mandan a mí. Hacen eso y tienen décimas para la prueba. Y con eso ya llevarían 3 décimas para la evaluación número 1. Ya, los voy a separar en grupos entonces. Profesores, crear un archivo, compartir el archivo. Claro, uno integrante crea el archivo. Después esa misma persona se lo comparte a los compañeros y a mí por correo. Como se dice en algunos países. ¿Ya? Después de que lo comparten, lo tienen que abrir, cada uno escribe su nombre y su correo, y con eso me avisan y me dicen, profe, está listo, nada más. ¿Ya? Gracias. Ya. Voy a armar los grupos entonces, grupos de 4. ¿Cuántos hay hoy día? 31. Ya. Y grupos de 4 está bien. Ya, mis estimados y estimadas, vamos a retomar la clase. Después, por último, si no han terminado el trabajo, me lo mandan, no hay problema. Vamos a ver el tema del cuestionario. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ya. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a entrar a su aula virtual, ¿cierto? A la asignatura de TICS. A la asignatura de TICS. Y, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a la semana 3, semana 1, semana 2, semana 3, y acá aparece el cuestionario de evaluación acumulativa. Empieza ahora a las 11:40 y termina a las 12:05. Abren el cuestionario y les va a dar las opciones de iniciar el cuestionario. Ustedes lo inician, seleccionan las preguntas, seleccionan la alternativa que ustedes consideran correcta y le ponen enviar al cuestionario. Termina a las 12:05. A las 12:05, o sea, a las 12:06 en realidad, yo voy a comenzar a hacer la retroalimentación del cuestionario y vamos a explicar cuáles eran las respuestas correctas, ¿ya? Así que comiencen, por favor, háganlo. Cualquier consulta o duda, me preguntan. Profesor, eran 5 preguntas, ¿verdad? Cinco preguntas nomás, estimada, si no le contesté. 5.
Profe, disculpe, yo me quedé acá. ¿Cómo disculpe? Andrés, dígame. Profesor, ¿ya puso las notas? La nota se pone automática. Es de corrección automática. Oh, entonces, ¿en qué me equivoqué? No lo sé. Por eso les dije, tómense su tiempo, lean con calma. Porque tienen un solo intento. Me confié. Yo ya terminé, me saqué un 6. Muy bien, perfecto, ya. Acuérdense que todavía les queda harto rato, así que yo sé que son poquitas preguntas, que es materia sencilla, pero léalo con calma. Por último, puede echarle una mirada al material, a lo que si usted ha escrito algo, a las PPT. Hágalo con tiempo. Profesor, algo hice y se me fue la pantalla y no puedo volver a... No sé qué hice. ¿Pero qué le aparece? A ver, profe, tuve un corte de luz, me dice Paz. Ya, pero ¿cuál fue el problema, Paz? ¿Pudo hacer el cuestionario? Profesor, yo soy Jamie y sabe que algo hice en la pantalla y se me fue el cuestionario. Pero ábralo de nuevo, tiene que abrir vaya al aula virtual e intente abrirlo, a ver qué le dice. ¿Cuál es su nombre y apellido? Profesor, ya lo encontré, perdón. No se preocupe. Todavía me parece que no ha hecho nada. Así que inténtelo nomás. Ya, y la compañera que me estaba hablando acá, ya, profe, ya lo terminó. Paz me dice, se le cortó la luz, algo de Zoom, no sé a qué se refiere con eso. Profe, lo que pasa es que yo le hice la consulta de que si la prueba la tenía que rendir el día miércoles en el horario de la tarde, porque como yo no me había conectado por el cambio de carrera, entonces se me había indicado, sí. Pues sí, vaya nomás, sálgase nomás. Ah, ya, ok, eso, disculpe, gracias. No se preocupe. Profesor, Ajá. ¿a qué hora es la revisión? 12:05. Ya. Quedan 17 minutos para ser exacto.
Ya, mis estimados, estamos listos. ¿Cómo les fue? No sé por qué me saqué un 5. ¿Cómo? No le escuché nada. No sé por qué me saqué un 5. Debe haber tenido ahí un par de errores, pero nada terrible. Yo quiero saber en qué me equivoqué, profesor. Vamos a ver eso. ¿No? Deme un minutito. Ya, la verdad es que estuve revisando, porque esto tiene corrección automática, ¿ya? A ver, voy a... Dame un segundo. Quiero ver algo. No. Estoy buscando algo. No importa, nos vamos a quedar con una de las pruebas que tuvo un 7. Ya, entonces, voy a compartir la pantalla. La verdad es que esta cuestión no me deja como mostrar el cuestionario. La verdad es que al ser solamente 5 preguntas, el equivocarse en una podía bajar bastante la nota. La primera pregunta era la que más valía. Voy a utilizar, acá por ejemplo tenemos los compañeros que se sacaron un 7, vamos a utilizar la de Matías. ¿Ya? La primera pregunta tenía 3 puntos y las otras 4 tenían 1 punto cada una. Entonces si usted le contestaba bien la primera, ya con eso tenía un 4. Y de ahí un 5, 6, 7 en adelante. Entonces, en realidad creo que... Ya, entonces, la primera, vamos viendo. Decía, son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información. Procesar, administrar y compartir la información. Eso corresponde a la definición de tecnologías de la información. Si es verdadero o falso. Esto era verdadero. ¿Ya? Esa es la definición. Si cumple con procesar, administrar y compartir información, es TICS. Yeah. La segunda. Vamos con la de Oliver. En la parte, perdón, esta dice acá, el software es la parte tangible del computador, la parte intangible o ninguna de las anteriores, ¿ya? El software es la parte intangible, lo que no se puede tocar. Esa sería la respuesta correcta. Recuerden que el hardware es todo lo tangible. Esa era la pregunta 3. Solange. Ya. El hardware es toda la parte tangible del computador. Hasta aquí yo creo que no hay dudas ni confusiones respecto a las preguntas, ¿cierto? Sí. Estamos bien. Ya. ¿Dónde se producían las confusiones? En las últimas 2, por ejemplo. Ya. ¿Qué es un periférico? Algunos le pusieron anexos del hardware. Son dispositivos que conforman el hardware, son partes del hardware, no es un anexo, ya no es algo que yo le añado. Y ahí se confundieron con ese término. ¿Es un anexo o algo que conforma? Conforman parte del hardware. Y si ese valía 1 punto, ¿por qué uno se sacó un 5? Ahí habría que revisarlo por cuál es la escala que le configuraron a esto. ¿Ya? Porque este cuestionario lo hacen de manera estándar, lo replican en todos los cursos de TICS. Tendría que revisarle yo la escala, cuál es, a lo mejor la escala del 60% puede ser. 7. A ver, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, son 7 puntos. Un punto por escala. Y la última es... hay 3 tipos principales de almacenamiento masivo, ¿ya? Nosotros habíamos revisado en algún minuto los almacenamientos. Teníamos los discos duros, que eran magnéticos. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que el magnético, la característica que tenía, que si yo lo pongo en un imán, se echa a perder?
¿no? Que es el almacenamiento más barato. Después tenemos los ópticos, como el CD, el DVD o el Blu-ray. Y finalmente los extraíbles, como los SSD, que son los pendrive. El almacenamiento electrónico no existe, y no era ninguna de las anteriores, era la alternativa A. Ya, me queda bien claro por qué me saqué un 5 entonces. Ya. Ahora me quedó claro por qué me saqué un 5, lo achunté las dos últimas. Andrés, lo escucho. Profe, en la penúltima pregunta, ¿Ya? ¿me puede explicar por qué no son anexos y son parte? Ya, conforman el hardware, porque un periférico, por ejemplo, como un teclado, ¿cierto? Yo puedo conectarle un teclado a un computador. A pesar de que lo conecto, un anexo yo lo entendería como algo adicional. Porque la confusión que puede generar esto de anexo o conforman es, por ejemplo, la CPU o la placa madre, ¿es hardware? Sí, porque lo puedo tocar. Es de la parte interna, es de la parte esencial, lo que habíamos hablado en algún minuto, de los elementos más importantes. Pero aún así, algo tan sencillo como un teclado o una impresora sigue siendo hardware y no un anexo. Es algo que lo conforma todo el conjunto del hardware. Las definiciones son o es software o es hardware. No hay anexos, o pertenece a uno o pertenece al otro. No sé si me explico con lo que le digo. Sí, perfecto. ¿Ya? No es como que tengan diferentes niveles, no es como que este es un software complementario o un software principal. De hecho, el mismo sistema operativo es un software. ¿Ya? Sí. Entonces, ese era el punto, de que eso no es así de simple. O sea, lo que me quedó más claro es que si considera un anexo del hardware, serían las partes de un PC. Esos serían ya los anexos. Pero en sí mismo, en la esencia, por ejemplo, el teclado, como usted dice, se puede considerar como hardware total. Es que es hardware, por eso, no existe como un anexo. No, es como te digo, ¿es o no es hardware? El teclado es hardware. Ah, perfecto. ¿Me entiendes? El anexo no existe. Ah, ya, pero por ejemplo, las partes de un PC, por ejemplo, el ventilador y esas partes. Igual sigue siendo hardware. Ah, sigue siendo hardware, ya. Claro, todo lo que yo pueda tocar es hardware, así de simple. No tiene mayor ya. Gracias, profe. Entonces, por eso cuando te preguntan el periférico, ¿es anexo o lo conforman? Lo conforman porque o es hardware o no es hardware. Y todos los periféricos yo los puedo conectar al computador y los puedo tocar. Son hardware. Así de simple. ¿Ya? Esas son las preguntas que podrían generar más confusión, la número 4 y número 5. No sé si alguien tiene alguna duda. No, profe, me aclaró todas las dudas. ¿Ya? Bueno, la revisión es automática, como les digo. Ustedes ahí pueden ver su nota. Esta es la primera mitad de otro cuestionario que viene más tiradito a final de semestre. Entonces, este es como nuestro primer acercamiento a una evaluación. Chicos, espero que les haya ido bien, espero que les haya quedado todo claro y nos vemos. Profe, dígame. ¿Usted los va a seguir toda la clase? O sea, hasta fin de año o con un semestre nomás. Yo con ustedes. ¿De aquí a julio, agosto? Hasta julio. De ahí va adelante ustedes siguen con otros profesores. Ya, profe, gracias. De nada, ya. Profe, ¿cuánto valía este cuestionario? ¿Cuántos puntos? Es que este cuestionario, como les digo, es la mitad de una evaluación. ¿Cuántos puntos valían? Por eso. ¿Pero a qué se refiere con puntos? La prueba tenía 7 puntos. En el sistema, digamos, para la ponderación del sistema, ustedes tienen 5 notas, de las cuales una de esas es de 15% que se compone de estos dos cuestionarios. Esto corresponde a la mitad del cuestionario. O sea, la mitad de esa nota es el 5%. Nosotros vamos a hacer 2 cuestionarios. El primero y el segundo se promedian y van como una sola nota al sistema. Ya, profe, muchas gracias. Ya, el tema de la lista que me pregunta Rodrigo. Como ustedes se conectaron a través del aula virtual, con eso queda automáticamente pasada la lista. Entonces yo ya no les voy a pasar la lista manual o como les estaba preguntando la clase anterior. Y aparte que tengo los cuestionarios, ¿ya? Y tengo la grabación del Zoom, tengo todo eso para poder sacar la lista. Entonces de ahora en adelante basta con su participación, con su conexión y queda la lista pasada, ¿ya?
Así que importantísimo poder conectarse por el aula virtual a la clase del Zoom de ahora en adelante. Chicos, yo con eso estoy por hoy día. La próxima semana comenzamos con la unidad 2, donde vamos a ver ya lo que es el Drive en su totalidad, digamos, cómo crear archivos, compartirlos, poder utilizar, digamos, los documentos, y les voy a enseñar a utilizar otro tipo de aplicaciones más que les pueden servir. ¿Ya? La asistencia la pueden ver en la intranet de estudiantes. Ahí se tiene que reflejar la asistencia. Yo tengo que tomar la lista del Zoom y pasarla a la intranet. A partir de esta semana se va a empezar a actualizar esa lista, ¿ya? Así que eso. Que estén bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós.